I'm singing hallelujah, glory hallelujah. Running every since I made a start, Oh, here's a brighter, makes my burden lighter. Jesus love just bubbles over in my heart. Cuánto valoro las oraciones. Las valoro porque son importantes, muy importantes. Solo me puedo fijar que el apóstol Pablo lo solicitaba a las iglesias. Orad por mí. Porque muchos adversarios se levantan, ¿verdad? Y siempre los pastores, las cabezas son el blanco del enemigo. Y también es nuestro Señor Jesucristo. Se llevó a Jacobo, a Juan y a Pedro y dijo, venid conmigo. Y se los llevó al huerto de Getsemaní porque necesitaba un poco el apoyo de sus discípulos, porque entraba en un tiempo de conflicto, ¿verdad? Y los hombres, como somos hombres, pues el cansancio y todo esto, se echaron a dormir. Pero algo que me conmueve es Jesús diciendo a sus discípulos, venid conmigo, porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Los hombres fallaron, pero él clamó al Padre y dijo, Padre, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga lo que ahora mi debilidad, mi carne quisiera, sino que se haga tu voluntad. Y Dios mandó un ángel y lo fortaleció. Dios siempre es fiel. Los hombres nos fallaremos todos, unos a otros, porque somos hombres, estamos limitados, rodeados de mucha debilidad, como dice la palabra, pero Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, su naturaleza es fiel, no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Así es que, gracias por vuestras oraciones, os motivo a que sigáis haciendo lo que para mí es de mucho valor y de mucha estima, ¿verdad? Vamos a mirar el Evangelio de San Juan, el capítulo 17. Quiero dar gracias a Dios porque Dios es fiel, como decía. Y esta noche, hermanos, pues decía a mi esposa, ¿cuánto me gustaría no predicar mañana? Porque no tengo nada. Y ahora pues tengo que buscar. Y me levanté de madrugada, empecé a buscar a Dios y Dios me dio el mensaje para hoy. Así es que estamos en San Juan, capítulo 17, versículos del 14 hasta el final. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes
de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. El versículo primero de este capítulo, que el título es Jesús ora por sus discípulos. Qué bendita oración, que oró por los que estaban con él en aquel momento y por todos los que vendrían después. Por nosotros, esta oración, Dios ya estaba orando por nosotros. El primer versículo dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora ha llegado. Jesús estuvo un tiempo, como 3 años, haciendo la obra del ministerio, hablando del reino de los cielos, pero en el reino de los cielos centrando al Rey del reino de los cielos, que era el Padre. Hablaba del Padre, exaltaba al Padre, y todo lo que él veía del Padre, él lo hacía. Él lo que el Padre veía, él lo hacía. Lo que el Padre hacía, él lo hacía. Lo que el Padre hablaba, él hablaba, porque el Hijo tenía los ojos en el Padre. Y todo lo que el Padre hacía, Jesús lo hacía. Y empezó el Señor a hablar del reino y hablar del Padre, y trayendo una relación de hijos a Padre. Vuestro Padre celestial que está en los cielos, y le enseñó a hablar del Padre. Pero llegó un momento que después de predicar el Evangelio, el reino, después de sanar enfermos, de resucitar muertos, sanar los leprosos, los paralíticos, llegó un momento en que dijo: Padre, la hora ha llegado, ya ha llegado la hora. Ahora viene el tic de la cuestión. Ahora viene la guinda, el punto clave, la guinda que ponemos sobre el pastel. Y la hora había llegado, que era la hora donde entraba Jesús a derrotar a Satanás, a eliminar y derrotar al pecado, para traer bendición y traer vida eterna a aquellos que crean en Él. Pero las estrategias de Dios, muchas veces nosotros podemos pensar que como Dios es Dios, puede hacer esto y así se hace y sale. Y lo puede hacer. Pero las estrategias profundas de Dios que llevan fruto siempre es confrontando y llevándote a la batalla dura. Y llegó el momento que Jesús dijo: Padre, la hora ha llegado. Y empieza a recordarles a Dios. Dice, el Padre y yo uno somos, tú y yo somos uno, tú y yo hemos tenido una gloria, tú y yo tenemos una relación, y ahora esta misma unidad que hay entre tú y yo quiero que se la des a ellos, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Estaba orando, intercediendo por la unidad, porque la unidad es aquello que prospera, aquello que produce la victoria, aquello que resiste el ataque del enemigo y nunca cae y nunca derrota. Y Jesús ya llegó el momento que entraba, era el tiempo era cumplido. Ahora llega el otro tiempo. Como decía la hermana Carmen, todo tiene su tiempo. Tiempo de predicar el Evangelio, tiempo de sanidades, tiempo de muchas cosas, pero ahora llega otro tiempo. El tiempo se ha cumplido y ahora tengo que ir a la cruz. Ahora tengo que entrar en batalla. Ahora tengo que coger a la muerte y tengo que destruir a la muerte. Pero para destruir a la muerte, yo tengo que morir. Para destruir a la muerte yo tengo que morir. Para destruir al pecado yo tengo que hacerme pecador. ¿Sabéis por qué venció Jesús? Porque era uno con el Padre, la unidad con el Padre. ¡Ay del solo! El que camina solo en la Biblia decreta una derrota. Eclesiastés, creo que está en el capítulo 5.
Ay del solo, mejor son dos que uno, dice la palabra de Dios. Porque cuando cayere el uno, el otro lo levantará. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Es necesaria la unidad para que cuando venga el enemigo, derribar y probar la iglesia, se encuentre con algo sólido, con algo fuerte y no pueda moverlo. Y mirar el ejemplo que cuando los discípulos pensaron que el Señor Jesús, la cabeza de la iglesia, el fundamento de la iglesia, ellos pensaron que había muerto, había sido derrotado. ¿Qué es lo que les pasó a ellos? Estaban dispersados, estaban desanimados, estaban muy mal. Y Jesús, cuando resucitó, tuvo que ir reuniendo otra vez y congregando a las ovejas que se habían dispersado. Satanás sabe que tiene que golpear a la cabeza. Eso lo sabe él, es el principio de la guerra. El principio de la guerra siempre va el enemigo a buscar a aquel que tiene los planes y los proyectos, al general en jefe de las batallas. Y en este caso fue a buscar a Jesús, que era la cabeza de la iglesia. Y quiso derribar la cabeza, porque así como esté la cabeza, así va a estar el cuerpo. Así como esté la cabeza, va a estar los seguidores. Si la cabeza está en victoria, el resto va a estar en victoria. Si la cabeza está derribada, está abatida, el resto va a estar igual. ¿Qué dijo Gamaliel? Dijo: dejad a estos hombres. Recordar que se levantó un tal Teudas diciendo que era algo y armó una revolución, y ese Teudas murió y desapareció ese movimiento. Recordar a este Judas que también dijo que era un guerrillero, que era un tal y que cual. Murió este Judas y desapareció el movimiento. Dejad a estos hombres, porque si estos hombres no están movidos por Dios, desaparecerán. Pero si están sujetos por Dios, tened cuidado, no estáis peleando en contra de Dios. Quiere decirse que, como suele decir, el cabecilla o el cabeza, como caiga el cabeza, como caiga el cabecilla, todo va a pique. Y la iglesia, los apóstoles, los discípulos, estaban tristes, angustiados, desparramados. Unos iban por los caminos de Maús, los otros estaban ahí hablando del tema. Juan estaba con María, Pedro estaba angustiado que habían negado al Señor. La iglesia estaba golpeada porque era el tiempo de las tinieblas. Jesús dijo: este es el tiempo de las tinieblas. Y era una estrategia del Señor que Él tuvo que hacer para derribar por completo al enemigo y arrebatarle las llaves y los derechos que pudiera tener en contra del ser humano. Y todo el que viene a Cristo, todos esos derechos son rotos. Y pasamos a ser de las tinieblas a la luz, del diablo a ser pertenencia de Cristo, porque Él pagó un precio, Él compró. Y cuando alguien compra, eso es suyo. Amén. Satanás teme a la unidad. La unidad es un principio, como el perdonar es un principio, como el no tener rencor es un principio, como el que roba es un principio. Aquello que hagamos, eso trae consecuencias. Pablo dijo: aquello que el hombre sembrare, eso segará. Dios no puede ser burlado. Y si tú siembras para tu carne, ¿sabes lo que vas a recoger? Corrupción, dice Gálatas. Pero si siembras para el Espíritu, te mueves en los principios del Espíritu, vas a segar bendición y vida eterna. Aquello que hagamos son principios, y la unidad es un principio de victoria. Por eso Jesús decía: Padre, tú y yo somos unos, tenemos la victoria completa, pero esta clave que nosotros sabemos, quiero que ellos la reciban por revelación, que se den cuenta que tienen que estar unidos para la victoria. ¿Sabéis la primera cosa que hace Satanás? Dividir. Jesús dijo: si Satanás se levanta contra sí mismo, ¿qué dice? La segunda parte:
el fin de su reino ha llegado. El fin ha llegado. Y eso vale para el reino de Satanás y para el reino de la iglesia. Si la iglesia se divide, el fin ha llegado. Porque es un principio. El alma que pecare morirá. Es un principio. Satanás le gusta imitar a Dios porque lo que Dios hace triunfa y prospera. ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio capítulo 10, versículo 12? Pues lo voy a decir. Dice que el asalariado ve venir el lobo y huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y huye y las abandona y llega el lobo y ¿qué hace? David, ¿qué dice que hace? La dispersa. La dispersa. ¿Qué es lo que hace Satanás? Romper, dispersar, desunir. ¿Qué es lo que hace? Primero, intimidar al pastor. Voy a intimidar al pastor para que mientras el pastor permanece hay una cobertura sobre las iglesias. Intimida al pastor. El pastor, si no le importa demasiado la obra, se va corriendo, abandona la obra y llega el diablo y destruye la obra de Dios. Y ese principio Satanás lo copió de Dios. Tenemos Génesis capítulo 11. Cuando fueron los hombres a construir una torre, la torre, va a haber una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. Dice que Dios descendió a ver lo que estaban haciendo los hombres. Y dice, versículo 6, David lo tienes, el 11:6, léelo por favor. Bajó Dios, vio y eran un solo hombre, un solo lenguaje. Y dice, y nada les va a impedir hacer lo que ellos quieren hacer. Ahora, Dios, como eso no era la voluntad de Dios, ¿qué es lo que hizo Dios? Dice, descendamos. Ahí está hablando al equipo, al trino Dios. Descendamos. ¿Y qué hizo? Confundir el lenguaje de ellos. Romper el lenguaje, la unidad de palabra, la unidad del conocimiento, la unidad que tenían. Les cambió el lenguaje. ¿Y qué hizo? Los dispersó por todas las tierras. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Qué es lo que hace Satanás? Imitar a Dios. En la unidad encontramos la voluntad de Dios. Una iglesia que camina en los principios de la unidad es una iglesia que prosperará y prosperará sólidamente, fuertemente. No hace falta que vengan crecimientos de montaña rusa, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, poco a poco, porque los fundamentos y los principios de Dios es lo que trae firmeza y fortaleza a la iglesia. Padre, que sean uno. El tic de la cuestión es que sean uno. Que tengan un mismo lenguaje. Pablo dijo que todos tengáis un mismo sentir. Que tengáis en la iglesia un mismo lenguaje. Que no uno opine una cosa, el otro otra cosa. Que haya un mismo sentir. Y tenemos que eliminar las disensiones, las divisiones de la iglesia. Y Pablo eso dijo a la iglesia de Corinto. Cuando dijo que no os alabo por lo que estáis haciendo. Porque el uno dice que yo soy de Pablo, el otro que yo soy de Apolos, el otro que yo soy hasta de Cristo. Y ese lo decía también en la carne, yo soy de Cristo. El más importante que Pablo y que ¿acaso murió Pablo por vosotros? Y tuvo que regañarles y reprenderles que buscasen más bien la unidad. Cristo es único. Cristo no está dividido. Cristo es la cabeza de la iglesia.
y todos, pastores, apóstoles, profetas, estamos sujetos a Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que edifica la iglesia, el que la levanta, el que hace la obra en la iglesia. Y Dios trabaja la obra en la iglesia y la hace perfecta. Muchas veces no entenderemos y no comprenderemos cómo Dios hace las cosas. Por eso a mí muchas veces me tengo que callar delante de Dios. No entiendo, pero yo no voy a hablar nada, Señor. Estoy acostumbrándome a escuchar tu voz y a moverme cuando tú me digas que me mueva. Porque muchas veces, siendo muy impulsivos, cometemos muchos errores. Tomás, ¿por qué dudas? Mira mis señales. Yo no he muerto. Satanás no ha podido conmigo. Señor mío y Dios mío. María, ¿por qué lloras? Señor mío y Dios mío. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo, tú sabes que te amo. Y empezó trayendo y juntando a todo el rebaño. Y llegó a donde estaban algún grupo y los visitó y les sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Les dio ánimo diciendo: vivo, vivo, vivo. Esa idea que habéis cogido, que he sido derrotado, quitarla de vuestras mentes. Y la iglesia se levantó, hermanos, con una fuerza tremenda, que se movían los hombres y hacían milagros como nunca antes. Se metió Felipe en Samaria y todos los principados de brujería cayeron. Cuando son principados tan fuertes, cayeron. Los paralíticos se sanaban. La sombra del apóstol sanaba. ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia, que es Cristo, había vencido, había derrotado a sus enemigos. Aleluya. Y por eso digo, pasaremos muchas tribulaciones, porque está escrito. Pasaremos por momentos muy difíciles, pero es imposible que la iglesia de Jesucristo sea derrotada. Es imposible, porque la sostiene Cristo. Y Cristo ya ha vencido, no tiene que pelear nada. Ya ha vencido. Solo tenemos que sujetarnos a la cabeza, a los principios de la cabeza, sujetarnos a los pastores, con sus virtudes y con sus defectos. Pero es lo que Dios ha establecido. Así es que, queridos hermanos, esta es la palabra que recibí esta mañana, y esta mañana la traigo para la iglesia. Así es que